La semana pasada hablamos sobre unos a otros y dijimos que la iglesia no es un evento, es comunidad. No es un evento donde nosotros asistimos, sino es una comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Eso es lo que es la iglesia. Pero vamos a añadirle un poquito a esa definición. Y hoy vamos a hablar del para qué. Si la semana pasada hablamos del qué, hoy vamos a hablar del para qué. ¿Para qué existe la iglesia? Entonces, la iglesia no es un evento al que asistimos, sino una comunidad a la cual pertenecemos para bendecir. Ese es el para qué de la iglesia. Nosotros existimos para bendecir. ¿Usted ha sido bendecido para qué? Para bendecir. No hay otro propósito de la iglesia. Entonces, la iglesia no está para entretener almas aburridas, sino para bendecir corazones sufridos. Estamos para bendecir. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy. Ese es el propósito nuestro. ¿Usted se siente bendecido? ¿Usted se siente bendecido por Dios? Si uno se pone a contar las maravillas que ha hecho Dios con nosotros, porque lo que contamos son las cosas que nos pasan y con las que luchamos y con las que siempre estamos trabajando con eso, con lo que luchamos. Yo siempre cuando estoy aconsejando digo, muchas veces una experiencia mala tapa 10 experiencias positivas. Si tú vienes con una semana muy buena, ¿verdad? Has tenido varias experiencias, pero te ocurre una experiencia mala que generalmente es de una intensidad más o menos, te tapó todo lo demás. Entonces, si lo ponemos en puntos, por ejemplo, si tú estás en una relación, yo estoy en una relación de pareja con mi esposa, entonces yo quiero ganar puntos y entonces vengo en la semana, llevo 7 puntos y el viernes la echo a perder. Entonces, a eso tengo que restarle, a esos 7 puntos le tengo que restar menos 10, y entonces estoy menos 3 en la relación. Sí me explico. Generalmente estamos contando lo negativo, y lo negativo tiene mayor impacto emocional en nosotros. Pero yo les invito a que ustedes se sientan bendecidos hoy, a que sepan que están bendecidos. A pesar de la situación económica, a pesar de la situación con su familia, a pesar de la situación laboral, a pesar de la situación quizás de enfermedad, ustedes son bendecidos, han sido bendecidos. Y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo somos bendecidos. ¿Sí? Y si somos bendecidos para bendecir. Ese es el propósito de la iglesia. Y ese es el propósito que debe unirnos a cada uno de nosotros. Miren, cuando nosotros tenemos un propósito como comunidad, el propósito nos une. Cuando perdemos el propósito como comunidad, empezamos a dividirnos porque cada quien empieza a ver por lo suyo propio. Y entonces nos dividimos porque a mí no me gusta como predica el pastor, nos dividimos porque el fulanito de tal no me saludó en la iglesia, nos dividimos porque me hicieron mala cara, nos dividimos porque no me gusta la programación de la iglesia. Empezamos a ver la iglesia como un evento y no como una comunidad. Pero cuando todos tenemos el propósito de bendecir, nos unimos. Eso pasa también en la familia. ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Por qué vivimos en familia? Bueno, la palabra de Dios dice, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero el propósito base de la familia es cuidarnos, es protegernos. Cuando tú estás en una familia en la cual tienes sentido de pertenencia, tú te sientes cuidado, protegido, ¿o no? Te sientes amado, querido. Pero cuando uno de los miembros de la familia empieza a mirar por sí mismo, entonces, como dicen acá, se pudre todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Bueno, unirnos para que todos vayamos al mismo lugar, tengamos el mismo propósito, sintamos lo mismo, porque el propósito nos une. El propósito nos une. Cualquier propósito.
Fíjense, en la política, por ejemplo, cuando un país está dividido por ideologías de derecha, de izquierda, del centro, medio centro, de izquierda, lo que sea, todas esas cosas que inventamos nosotros los hombres, y la defendemos a ultranza, cuando la cosa está dividida, se inventan una guerra en algún lado. Entonces, cuando se inventan una guerra en algún lado, o es una guerra de verdad, entonces todo el país se une porque tienen un mismo propósito. Ya la cuestión no es pelearnos entre nosotros, sino la cuestión es que hay un enemigo en común que tenemos que vencer. Entonces, cuando tenemos un propósito en común, el propósito nos une. Y la iglesia la une al propósito de bendecir, de bendecir. Eso no quiere decir que seamos uniformes. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. No quiere decir que todos acá pensemos igual. No quiere decir que todos acá tengamos que vestirnos igual. No quiere decir que todos acá opinemos lo mismo, porque estoy seguro que todos tenemos una opinión distinta de algún tema, de cómo se ve la iglesia, de cómo se debe cantar al Señor. Tenemos gustos musicales distintos, tenemos gustos de comidas distintos, tenemos formas también de manejar las familias distintas. Somos distintos, somos seres, cada uno de nosotros somos seres únicos. Pero si tenemos el mismo propósito, entonces eso hace que nos unifiquemos, que cada parte del cuerpo de la iglesia apunten hacia el mismo lugar. Y eso se llama unidad. Así que unidad no es lo mismo que uniformidad. La uniformidad, yo creo que la única forma de mantener la uniformidad es a través de las disciplinas, las reglas y muchas veces a través no es tan voluntaria la cosa, ¿no? De la obligación, pero en la unidad nos une el hecho de que tenemos un mismo propósito, el hecho de que tenemos que bendecir. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia, que seamos de bendición. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú seas de bendición. Eso es lo que Dios quiere para mi familia, que mi familia sea de bendición. Ese es el propósito de la iglesia. Entonces la iglesia es comunidad y tiene como propósito bendecir. No es un evento. Tampoco entretenemos. Nosotros bendecimos. Este mensaje que estoy predicando es para bendecirles. Ese es mi propósito. Y todo lo que usted haga con su tiempo o con su talento o con su dinero cuando da ofrenda es para bendecir. Ese es nuestro propósito, no hay otro propósito. Cuando la iglesia pierde ese propósito, empieza a dividirse. Ya no es iglesia, se ha perdido. ¿Entendemos? ¿Entendemos esto? Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y mi Biblia dice el secreto de una vida feliz. Pero nada más vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Y dice así, en conclusión, en fin, dicen otras versiones, seamos todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Con qué propósito fueron llamados ustedes? De heredar bendición. Cuando el apóstol Pedro está diciendo que seamos todos de un mismo sentir, esa palabra sentir tiene muchos matices, pero el matiz que pude estudiar, porque recuerden que la Biblia no es escrita en español, es escrita en griego, ¿verdad? Y el griego original tiene matices distintos. Entonces, el matiz que mejor se corresponde a ser de un mismo sentir es ser de un mismo propósito. Que sintamos lo mismo. No que seamos iguales, sino que seamos de un mismo propósito. Que sintamos lo mismo. Y que sintiendo lo mismo podamos heredar bendición.
y podamos transmitir bendición. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Somos bendecidos, ¿para qué? Para bendecir, y ese es el propósito de la iglesia. No hay otro propósito. Había una aldea que la estaban pasando bastante mal porque no había comida. La comida escaseaba. Entonces, ¿qué pasa cuando escasea la comida? Cuando empezó a escasear la comida, todo el mundo comenzó a encerrarse y a tratar de no compartir con otros para no gastar la comida que tenía en su casa, ¿no? Porque, ¿saben que si compartes con otros, pierde, es menos la comida que te queda y puedes llegar a no tener nada? Entonces todo el mundo se encerró, esa comunidad se encerró. Pero había una ancianita que le quedaba 1 kilo de harina y dijo, ¿qué voy a hacer con este kilo de harina? Lo que voy a hacer es hacer pan y voy a compartir este kilo de harina con mi vecino, porque mi vecino perdió a su papá y a su mamá, que murieron de hambre. Personas ya mayores no comían, murieron de hambre. Entonces, ella se compadeció de sus vecinos y dijo, bueno, no voy a comer sola, voy a invitar a mi vecino. Hizo el pan, o la cantidad de pan para 1 kilo, y lo compartió con el vecino. El vecino, al recibir el pan, dijo, no lo puedo comer solo con la ancianita. Voy a invitar a mi otro vecino que está solo también y que quizás ya no tiene comida. Y eso hizo, al compartir el pan con su otro vecino, que el vecino le impactó eso. Estás compartiendo el pan que te queda. Lo que tengo que hacer yo es compartir el pan también que me queda. Y así se hizo una cadena y toda la comunidad empezó a comer el pan del otro en cadena y se unieron y dijeron, si vamos a morir todos juntos. Si va a escasear, bueno, que escasee para todos. Pero resulta que no escaseó para todos. ¿Saben lo que pasa cuando somos generosos? Sobreabundó. Sobreabundó para todos. Llegaron ayudas. Estoy hablando de aldeas en zonas donde escasea el agua, en zonas de África donde escasea el agua, donde van los misioneros, que sobreabundó. Sobreabundó para todos. Llegaron ayudas del exterior. Llegó, como saben cómo es nuestro Dios, bendijo el Señor. ¿Por qué? Simplemente porque se unieron para bendecir. Quitaron la mente de me voy a encerrar en mi chocita hasta que se me acabe todo, pero voy a estirar en tiempo para sobrevivir. Y dijeron, no importa si no sobrevivimos más tiempo, pero voy a compartir. Y todo comenzó con una ancianita. Dice la Biblia también que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si usted tiene una hebra finita, usted agarra y la estira y la rompe, ¿verdad? Pero si a esa hebra le coloca otra y le coloca otra y la va entrecruzando, puede llegar a ser una soga bastante fuerte. Tan fuerte como que puede mover un barco, o tan fuerte como que puede mover cualquier cosa. Pero, ¿qué le pasa a la soga? Las sogas son hebras entrecruzadas, unidas por un mismo propósito. Eso es la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia está unida con el propósito de bendecir. Por eso es que el apóstol Pedro dice, seamos de un mismo sentir. Tengamos un mismo propósito. Y ese mismo propósito es bendecir, no hay otro. No hay otro. ¿Cuál es el propósito de Dios? De enviar a su Hijo al mundo a morir por nosotros los pecadores, recibir el pecado de todos nosotros, morir, recibir no solamente el pecado nuestro, nos quedamos cortos con eso, recibió la ira del Padre, el abandono del Padre por todos nosotros. ¿Cuál fue el propósito? No fue amarnos, no fue bendecirnos. Ese es el propósito de Dios, bendecirles. Dios quiere bendecirles todos los días, a todas horas,
Dios quiere bendecirte. Si usted se pone en la cabeza otra cosa, bueno, porque muchas personas tienen en la cabeza que Dios quiere castigarme, Dios quiere humillarme, Dios quiere... Pero no, el propósito de Dios es bendecirte y bendecirte incondicionalmente. Él no espera que tú te portes bien para bendecirte. Él te ama para que tú te portes bien. ¿Entienden la lógica de esto, no? Es para bendecir. Ese es el propósito de Dios. Y es el propósito de la iglesia. Y ese propósito nos une. Ahora, ese propósito tiene 4 actitudes, 4 características, porque cuando queremos bendecir, nacen actitudes en nosotros, ¿sí? Que hacen que la bendición no sea solamente de palabras. Hermanos míos, no amemos de palabra o de lengua, dice la palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces, la bendición no es solamente de palabras, no es solamente por obligación, sino que hay actitudes, cuando usted tiene el propósito de bendecir, que brotan de nosotros y que hacen que la iglesia se una y bendiga aún más, que hace que la iglesia se une y herede bendición. Y yo quiero hablarles de esas 4 actitudes hoy, que están aquí en el texto que acabo de citar. Dice así: seamos compasivos, es la primera actitud, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Nuestro propósito es bendecir, es unirnos en esa bendición, tener el mismo sentir. Yo quisiera que todos tuviéramos el mismo sentir, que cuando salgamos de acá, de este lugar, digamos, yo nací para bendecir. Yo estoy bendecido por Dios y nací para bendecir. Ese es mi propósito. No importa en qué situación esté, mi propósito es bendecir. La situación de los cristianos en Primera de Pedro no era muy buena. No era muy buena. Más adelantico se iban a encontrar con Nerón. ¿Recuerdan a Nerón, no? Que quemó una ciudad y culpó a los cristianos. No era muy buena. Pero el apóstol Pedro dice, si quieres vivir días buenos, bendice. Bendice, ¿sí? Entonces, quiero hablar de esas 4 actitudes que debemos tener nosotros como creyentes, como miembros de la familia de Dios, para bendecir. Y la primera actitud que dice la palabra es ser compasivos. La compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es sufrir con el otro. Cargar el sufrimiento del otro. Sentir compasión es llorar con el que llora. Eso es sentir compasión, ¿sí? Pero lo contrario, para que podamos entender lo que es la compasión, es ser indiferentes al sufrimiento de otro. Si la iglesia es un evento, no podemos sentir compasión los unos por los otros porque no nos conocemos. Si la iglesia es una comunidad, podemos llorar con el que llora, con el que ha perdido un familiar. Podemos llorar, ¿verdad? Podemos llorar con el que ha perdido el trabajo. Podemos sentir la situación que está viviendo una persona porque ha caído en una enfermedad. Podemos sufrir con aquel que sufre porque no le está yendo bien con su familia, o con su pareja, o con su esposo o su esposa. Porque somos una comunidad. No somos una comunidad perfecta, ¿sabían? Yo no sé de dónde sacamos eso que somos una comunidad perfecta. Alguien me decía, con mucha razón, que la iglesia, una de las metáforas para definir mejor la iglesia, es que la iglesia es un hospital. Donde va todo el mundo herido. Y si va todo el mundo herido, lo que necesitamos es tener compasión. Y no ser indiferente. La indiferencia es lo que divide una iglesia. Si no estás en comunidad, es porque eres indiferente. ¿Cuántos de ustedes no le ha dolido la indiferencia? ¿Verdad que duele? No importa de quién sea, pero la indiferencia duele. Y muchas veces, aun cuando la indiferencia es una trama, ¿verdad? Como me pasó a mí en mi cumpleaños.
Porque no me cantaron un tortica. Aquí me voy a desahogar con ustedes, ¿puedo? Entonces todo pasó, yo le dije, ¿qué quiere de cumpleaños? No, ustedes saben que yo soy salsero, ¿no? Voy a ponerme a escuchar salsa, Dimensión Latina de 1973, 75 y 76. Y ahí, pero nada, no hubo nada. Y pasó el siguiente día, bueno, el siguiente día hubo una noticia bastante triste de un hermano que murió de la iglesia que yo pastoreé allá en Valencia. Y bueno, eso me nubló todo, ¿no? Pero sí, sigo. Y yo dije, bueno, ¿será que mi esposa y mis hijos me miraron con indiferencia este año, no? La indiferencia duele. Ya yo estaba el sábado. Ya yo estaba gruñendo. No, era. Y después el sábado me dieron el regalo, me tenían todo, ¿no? Problemas técnicos porque el regalo que me habían comprado no llegó. Bueno, aquí está, miren, un reloj. Y, y un sartén. Pero le ha pasado. Yo creo que sí le ha pasado, pero todo el mundo se está riendo. Entonces uno se hace el fuerte y dice, no, a mí no me importa. A mí no me importa eso, que me celebren o no me celebren. No, siempre tenemos un corazoncito, ¿verdad? Y queremos que nos tomen en cuenta. Bueno, lo contrario de la compasión es la indiferencia. Pero la indiferencia también tiene un peligro. La compasión también tiene un peligro. Y es el de asistencialismo. Aquel que necesita dar y dar y dar, y el otro siempre está mal y mal y mal. Es decir, cuando la persona sufre y damos y siempre en el tiempo se mantiene sufrida la persona. ¿Sí le ha pasado? ¿Se ha visto? ¿Sí? Porque el asistencialismo es compasión sin empoderamiento. La idea es que cuando tú sientas compasión del otro y solamente le escuches sin necesidad vamos a llamar esto, sin necesidad de resolverle el problema, solamente le escuches, vayas a otro nivel. Y el otro nivel es ayudarlo, ¿sí? Empoderarlo. No solamente sufrir con el otro, sino que también tienes que ayudarlo, que salga de esa situación hasta donde pueda. No sé si me explico. Porque si no, compadecerse sirve, pero falta un pie, falta un camino, falta un escalón, ¿sí? Para ello. La segunda característica, ¿cuál es? Según la palabra, vimos la compasivos, la segunda es fraternales. Amar como hermanos, ¿sí? Si queremos bendecir, tenemos que ver al otro como hermano. Se me olvidaba una característica de la compasión. Jesús nos miró con compasión. Yo no quiero que me mires con compasión, dice la gente. No, Jesús nos miró con compasión. Jesús cuando vio la multitud, dijo que miraba a la multitud como ovejas, que sintió compasión y miró a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y no sabíamos qué hacer. Y lo peor es que estábamos ciegos. Pensábamos que en esa actitud nosotros íbamos por buen camino. No, es como pensar que voy por buen camino y Jesús diciendo, no vas por buen camino. Ese es el camino al infierno. No vas por buen camino. Y cuando Jesús me miró con compasión y me llamó. Y tocó a la puerta. Y yo le dije, sí, Señor, yo quiero ir contigo. Gracias a la compasión de Jesús, yo soy salvo. No sé si usted es salvo. Entonces usted necesita la compasión de Jesús. Si usted no siente la compasión de Jesús, no puede tener compasión con otro. No puede tener la compasión. La segunda característica, el segundo rasgo, la segunda actitud es la fraternidad. El que tú tienes a tu lado es tu hermano. Así no hayan nacido en el mismo país, ni hayan nacido en la misma familia, ni hayan compartido cuando niños, pero según la palabra, cuando tú crees, tú tienes una familia mucho más grande que es la familia de la fe. Él es mi hermano, ¿sí?
La fraternidad, como dice acá en la palabra, dice fraternales, tiene que ver con ver al otro como el hermano. Yo veo a las hermanas acá como mis hermanas, o a las mujeres de la iglesia como mis hermanas. Y si tengo más, soy de más edad, ya cumplí 49, no soy viejo, pero no estoy tampoco tan joven. A las más jovencitas las veo como hijas. Así dice la palabra, así tenemos que vernos, ¿verdad? Entonces, la fraternidad es ver a los demás como hermanos. Hay un lazo, el lazo es la fe. Y yo debo ver a Will, a Luis, a Edwin, a cualquiera de los que está acá como mi hermano. Y hay hermanos de hermanos, ¿verdad? No todos los hermanos son una joya. Sin embargo, son mis hermanos, ¿verdad? Familia es familia, como una canción por allí, ¿verdad? Es mi familia. Entonces, como es mi hermano, yo tengo que ayudarle, ¿sí? Miren, lo contrario a la fraternidad, ¿qué es? Si lo contrario a la compasión es la indiferencia, lo contrario a la fraternidad, ¿qué es? ¿No está la chuleta atrás? Digo, el machete. La preferencia. La preferencia. Si yo tengo preferencia solamente por un grupo acá de la iglesia, yo al otro grupo no lo veo como hermano. Eso pasa en la iglesia, ¿verdad? Espero que aquí no pase. Pero en todas las iglesias pasa. Cuando tú llegas a la iglesia siempre hay preferencias. Se unen grupos, ¿verdad? Hablaba con el pastor Rocco y con Abraham, porque nuestras iglesias tienen una característica, o sea, las iglesias que vienen de CC Vida San Isidro, que son multiculturales. La iglesia de CC Vida San Isidro hay argentinos, venezolanos, chilenos, peruanos, bolivianos, hay también de África, bueno, son multicultural. Y me decía el pastor Rocco que uno de los desafíos es que no vernos, no hacer grupitos. Es decir, que no se unen todos los venezolanos por un lado, los argentinos por otro, los peruanos por otro, los africanos por otro, ¿no? Sino que somos multiculturales, somos hermanos. Y para vernos hermanos tenemos que vernos con la misma familia, ¿sí? Entonces lo contrario es la preferencia. Si yo tengo preferencia por algunos de ustedes, entonces no veo al otro como hermano. No veo al otro como hermano. No tengo que tener preferencia. Y el peligro de la fraternidad es el tribalismo, hacer grupos, ¿sí? No, yo amo como yo me siento mejor con este grupo, yo me quedo con este grupo y yo no comparto con el otro, porque es que no tenemos los mismos gustos, no pensamos igual, Pero ¿qué tal si Jesús nos hubiese visto así? ¿Cómo nos vio Jesús? Jesús nos vio como hermanos. Dice la palabra que somos coherederos del reino de los cielos. Jesús trató a todos por igual. No tenía preferencia de nadie. Jesús tenía en su grupo de 12, en los 12 discípulos, a los que él entrenó para que fueran de cuarta generación y más, ¿verdad? ¿Sí? Así dice nuestra visión, ser de un movimiento discipular de cuarta generación y más. A los que a su primera generación o a su segunda generación, ¿a qué habían ahí? ¿Qué había allí? Allí había un terrorista, un celote, era un sicario, terrorista, como usted le quiera decir. El tipo estaba en contra del Imperio Romano y era de los violentos, podía matar a cualquiera. Ahí estaba como discípulo de Jesús, Simón y Celote. Había un traidor a la patria, Mateo, ¿no? Un publicano, porque cobraba los impuestos a los judíos. ¿Cómo lo vio Jesús? Como su hermano. ¿Cómo vio al terrorista? Como su hermano. Habían pescadores impulsivos, traidores, Judas. ¿Cómo vio Jesús a Judas, el traidor? Como su hermano. ¿Qué nos une a nosotros? Los lazos de hermandad.
Pero los lazos de hermandad no tienen nada que ver con lo que haga el otro, sino tiene que ver con la unidad de la fe. Con que yo, miren, ¿qué me une a mi hermana? No lo que haga mi hermana. Lo que me une a mi hermana es la sangre, la misma familia. Eso es lo que me une a ella. No sé si me explico lo que es fraternidad. Ver al otro como tu hermano es ver al otro como, con lazos afectivos y sin preferencia y sin tribalismo. ¿Sí? La tercera característica que vemos acá dice misericordiosos. Y en el original la palabra acá misericordia es de entrañas tiernas o de tiernas entrañas, porque los griegos pensaban que las emociones estaban en las entrañas, ¿no? Estaba acá. ¿Sí? Sí, se sienten, seguro, seguro. Le dicen, hoy sabemos por la neurociencia que este es nuestro segundo corazón. ¿Sí? Y aquí segregamos nosotros la mayor cantidad de serotonina. Bueno, no me voy a aplicar eso, pero sí, es de las entrañas y de entrañas tiernas. Eso es lo que es la misericordia. Y si queremos bendecir, tenemos que primero compadecernos del sufrimiento del otro, segundo, ver al otro como mi hermano y tercero, no ser rígidos ni legalistas, sino tener entrañas tiernas. Cuando tú tienes entrañas, se escucha feo, y sobre todo aquí en Argentina que la entraña se come, ¿no? Ahí se pone en el asado. Ahí, cuando tienes entrañas tiernas, te duele la falla del otro. Si el otro peca, cae en pecado, tiene problemas, ha caído en la pornografía, ha caído con otra persona, se ha ido de la fe, se ha ido de la iglesia, eso te duele. Eso significa entrañas tiernas. No eres legalista y dices, no, ese se lo merecía, ese se fue de la iglesia porque no, yo sabía que ese no iba a permanecer en la iglesia porque el tipo, me explico, es de entrañas tiernas, se duele por el sufrimiento del otro. No solamente se duele por el sufrimiento del otro, sino que no es rígido, no es legalista. Lo contrario de la misericordia es el legalismo. Han estado en iglesias legalistas. Porque las iglesias legalistas no la une la unidad. No sé si dije una redundancia, pero no se fortalecen con la unidad, sino con la uniformidad. No toleran otras opiniones. No son tolerables, ¿verdad? Entonces tú haces algo medio malo y no hay entrañas tiernas. Eso me hizo acordar en una iglesia que un hermano del ministerio de música, estaba el líder de música de la iglesia, y un hermano que tenía más o menos como 4 meses tocando la guitarra en el ministerio de música, llegó al ensayo, era guitarra acústica, y empezó a tocar la guitarra en el ensayo, y en un descuido rompió la guitarra. Se le cayó, rompió la guitarra, se le partió la guitarra, se le partió creo que una clavija, algo. Se le cayó la guitarra y se le partió la guitarra. El líder de música le dijo, estás disciplinado por 1 mes. No, pero fue sin querer, y los demás no, disciplinado. Esa es la norma acá. Es la norma. Eso se llama entrañas tiernas. No, el tipo tenía estreñimiento. Estreñimiento. Sí, no pasamos un error. No pasamos un error. A veces nosotros como padres no pasamos errores. No pasamos errores. Y nosotros fallamos también. Somos seres humanos que fallamos. Y muchas veces hemos necesitado entrañas tiernas. Para tener entrañas tiernas tenemos que comprender. Comprender primero, antes de atacar. Entonces, la entraña tierna o la misericordia, hay 2 palabras para misericordia, pero esta tiene que ver con entraña tierna. La otra palabra es más judicial,
¿verdad? Que quiere decir que no darle a la persona lo que se merece. Gracia es darle a la persona lo que no se merece y misericordia es no darle a la persona lo que se merece. Pero esta tiene que ver más con la rigidez que uno pueda tener en el trato con el otro, ¿sí? Ahora, el peligro que tiene, lo contrario es el legalismo, pero el peligro de la misericordia, de la entraña tierna, es que no corrijamos. Ese es el peligro, ¿sí? Nosotros, Marilena y yo, teníamos un taller con el que comenzamos a trabajar con Escuela para Padres en Venezuela, que se llama Disciplina con Amor y Límites. Mira, la crianza debe tener un balance entre el amor y los límites. Si es puro amor y dejas que el muchacho haga lo que le dé la gana, no van a sacar nada bueno. Y si es rígida y no le dejas pasar a tu hijo nada, ni lo entiende, ni lo comprende, tampoco vas a sacar nada bueno. La disciplina debe ser con amor y con límites. Así que el peligro de la misericordia es la permisividad, dejar siempre pasar el error, dejar siempre pasar, eso también. Debe haber estructura, debe haber límites, debe haber normas, ¿sí? No estoy diciendo que quitemos las normas, quitemos los límites. En la medida que esta iglesia vaya creciendo, vamos a tener que tener más normas. Vamos a tener que poner límites, ¿sí? Para que todo vaya funcionando mejor. Pero eso no quiere decir que debemos dejar de tener entrañas tiernas. O debemos dejar de comprender el error del otro, o de flexibilizarnos con la disciplina. Es decir, ustedes me entienden, ¿no? No podemos poner por excusa el hecho de que soy misericordioso y dejar pasar todo lo que pasa, ¿no? Si usted deja pasar lo que pasa en su familia, la va a pasar mal después. Tiene que poner normas. Entonces, la misericordia tiene que ver con ser de entrañas tiernas. Entonces, fíjense, una iglesia, bueno, o Jesús fue de entrañas tiernas, ¿o no? Jesús en lugar de, porque ¿qué nos merecíamos nosotros? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Porque el pecado nos aleja de Dios. Si el pecado nos aleja de Dios, no tenemos acceso a su presencia. Es más, en estos días me preguntaban, ¿pero por qué no tenemos acceso a Dios? No, porque somos consumidos. El pecado hace que cuando estemos en la presencia de Dios seamos consumidos delante de Él. No, su santidad no es que se perjudica con nuestro pecado, es que nosotros nos perjudicamos con el pecado. ¿Sí? Si no fuera por la misericordia de Dios, por el corazón bondadoso de Dios, por las entrañas tiernas de Jesús, no tuviésemos en la presencia de Dios, no tuviésemos salvación ni vida eterna. No tuviese el mundo la oportunidad de creer. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros tenemos que tener misericordia con el hermano, con el amigo. La cuarta y última característica que vemos acá, o actitud que debemos tener nosotros, tiene que ver con espíritu humilde, la humildad. La humildad es no creerse más que el otro. Por el hecho de que yo sea el pastor no quiere decir que yo sea más importante que ustedes, ni debo tener un puesto más exaltado que ustedes. Sí, soy la autoridad de la iglesia, eso es verdad. Tampoco la falsa humildad es buena, pero no soy más importante que ustedes. Soy tal cual como ustedes. Es más, la Biblia me dice que yo debo verlos a ustedes como superiores a mí, y así debo servirles. La humildad es ver al otro. La palabra humildad aquí tiene que ver con poner debajo tu mente. Así literalmente es la palabra humildad aquí. Es decir, ver al otro no por encima de ti, no por debajo de tus hombros, como decimos también, ¿no? Sino ver al otro ni siquiera al margen tuyo, sino un poquito más abajo, como que si fuera superior tuyo. Eso es humildad.
Entonces, cuando tú ves al otro con humildad, tú puedes servir al otro con amor. Tú no puedes servir a una persona con amor si tú te sientes superior al otro. Yo no soy más que nadie. No soy más que nadie aquí. ¿Usted cree que es más que el otro? Por tener más dinero, por nacer en otro país, por no tener los problemas que tiene el otro. Ay, no, yo no tengo los problemas que tiene Manuel. Yo no tengo los problemas que tiene Manuel. Gloria a Dios, aleluya. Como el publicano, ¿eh? ¿Se acuerdan la oración del publicano y del fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como el publicano. Muy humilde la oración. Yo no tengo los problemas que tiene Manuel, pero él tampoco tiene los problemas que tengo yo. Y yo no soy más que Manuel, ni él es más que yo. Y yo tengo que verlo a él como superior a mí para poder servirle con amor. Si yo me siento superior a él, no le sirvo con amor. Esa es la humildad. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro? El contrario de la humildad es la soberbia. Uno se ve superior a los demás. Pero el peligro de la humildad es la falta de humildad. La falsa humildad tiene problemas. Uno tiene problemas con la falsa humildad. El que tiene falsa humildad no recibe, no es capaz de recibir el regalo de otro o el afecto de otro, o tampoco es capaz de reconocer una posición. Por ejemplo, yo soy el pastor, pues punto. O sea, soy pastor. Esa es la posición, es la función que Dios me ha puesto. Pero he escuchado, no, yo no soy el pastor, no me digo, no, soy el pastor. Si usted es jefe, es jefe. Si usted, sí me explico, no tenga falsa modestia, ¿verdad? La modestia tiene que ver con que aunque soy pastor, o soy jefe, o soy líder de alabanza, yo debo servir a los demás como si fueran superiores a mí. Esa es la humildad. Pero la falsa humildad, y si usted le regalan algo, usted recíbalo. Que el otro se siente contento, ¿verdad? Feliz. No tenga, ese es el peligro de la humildad. No recibo nada, no tengo nada. Como que, bueno, nosotros, los pastores no pueden tener un reloj automático, ¿verdad? No pueden tener. No, yo sí lo tengo. Y me lo dieron, ¿verdad? Y ¿sí me explico lo que es la falsa humildad? No, reciban todo con amor. Si Dios le da algo, gócense eso que Dios, disfruten lo que Dios le da, lo que el otro le da, lo que Dios le ha permitido ser. Si el Señor le dio una empresa y esa empresa está próspera, disfrute. Eso no tiene que ver con que no es humilde. No, nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. El Señor tenía a su lado gente con dinero y gente sin dinero. Y los rechazó, ¿no? Los veía a todos por igual. Disfrute, no tenga falsa humildad. Entonces, en fin, sintamos una misma cosa. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Bendecir a los demás. Bendecir a los demás con compasión, con misericordia, con fraternidad, con misericordia y con humildad. Y entonces ahí es donde viene el ciclo de la bendición. Usted no demande bendición, eso es feo. No, tú tienes que ser compasivo conmigo. O tú tienes que ser misericordioso conmigo. No, tú no eres humilde, tú sí eres soberbio. No demande bendición. Si usted demanda bendición, usted no está bendiciendo. Usted no se siente bendecido. La única forma que usted pueda bendecir al otro es que usted se sienta bendecido. ¿Usted se siente bendecido hoy? ¿Cuánto le ha bendecido el Señor? Hay un himno muy lindo que es bendiciones, ¿cuántas tiene ella? No hemos cantado un himno. Hay que cantar un himno, arreglarlo, porque los himnos tienen riquezas teológicas hermosas, ¿verdad? Dice, cuando combatido por la adversidad, ¿sienta ya perdida? Mira, se le salió la cédula. Mira lo que el cielo para... bueno, es la pastora, tengo que... Entonces, cuando uno se siente bendecido, puede bendecir a los demás. Si usted no se siente bendecido, no puede bendecir a los demás. Cuente la riqueza que el Señor les dio.
No importa en qué condiciones esté, si esté mal, si esté... No, cuéntala. Usted agárrese de las bendiciones del Señor. Usted agárrese de las promesas del Señor. Si está enfermo, agárrese de las bendiciones del Señor. Agárrese de las promesas del Señor. Si está pasando una mala racha, bueno, la semana pasada pasé una mala racha terrible en mi trabajo y usted se agarra de las promesas del Señor. Si usted está pasando por algún dolor familiar, agárrese de las promesas del Señor porque usted está bendecido. La bendición de Dios no depende de usted, depende de Él, que es la fuente de bendición. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de dónde? De lo alto. Y usted ya está bendecido. Cuando usted se siente bendecido, usted puede bendecir. Cuando no se siente bendecido, entonces usted pone excusas. No, es que no tengo dinero, no, es que no tengo esto, es que no puedo, me siento triste. No, cuando usted se siente bendecido, usted bendice. Si esta mujer ancianita pudo bendecir con lo que tenía, usted también puede bendecir con lo que tenga. Porque usted se siente bendecido. ¿Sí? El que se siente bendecido, bendice. Ese es el ciclo. Yo me siento bendecido, bendigo y heredo bendición, porque en la medida que yo voy bendiciendo, también voy heredando bendición, como fruto, no como contrato, sino como fruto. Entonces usted no está aquí para entretenerse, usted está aquí para bendecir. Dígale al Señor, Señor, ¿en qué puedo bendecir? ¿Dónde puedo bendecir? ¿A quién puedo bendecir? Ese es el propósito de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es ser comunidad. El propósito de la iglesia es bendecir. Y cuando usted se siente bendecido, nacen ustedes estos 4 rasgos. La compasión, la fraternidad, la misericordia y la humildad. Si usted no tiene compasión, no siente que el otro es su hermano, no tiene las entrañas tiernas, tiene estreñimiento y no piensa que es superior a los demás, usted no está apto para bendecir. No ha sido bendecido.